bienvenidos, espero que estén todos bien, sé que están ahí en su casa cómodos en esta mañana, que fue una mañana fresca, ¿verdad que sí? Porque anoche cayó una buena lluvia, no sé cómo estuvo la lluvia por su casa, pero por aquí estuvo que daba gusto bañarse. No me bañé para prevenir una gripe, porque sabemos que tenemos que tener todo el cuidado y mantenernos bien con la salud. En la clase pasada estuvimos haciendo la introducción donde yo les hablaba sobre los puntos que íbamos a ver y tocábamos que el primer tema que íbamos a tratar era sobre la electrónica de potencia, la importancia que tiene la misma y importante los conceptos que vamos a aprender dentro de ella. La electrónica de potencia es una parte fundamental de lo que es la tecnología electrónica dentro de todas las facetas de nuestras vidas, porque está en todos los lugares. Podemos ver electrónica de potencia en una nevera, en una estufa, en los aires acondicionados, ya que todos los aires acondicionados son sistemas inverter. ¿Y qué quiere decir el sistema inverter? Que utiliza electrónica de potencia. Ya no trabajamos con el compresor de aire convencional, sino que estamos utilizando electrónica para controlar el compresor de aire del aire acondicionado y así provocar un mayor ahorro de energía. En fin, la electrónica de potencia está en todo. Entonces, como siempre, antes de iniciar, quiero ponerle una reflexión, y es esta frase que dice: el que no está dispuesto a perderlo todo no está preparado para ganar nada. Una frase de Facundo Cabral que nos enseña a que hay que estar dispuesto a perder para poder ganar. Esa es la ley de la vida. Siempre tenemos que perder para poder ganar y poder seguir creciendo. Espero que esta reflexión les ayude a todos y sea de muy buen augurio para todos nosotros. Entonces, luego de ver esta pequeña reflexión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer el objetivo general. En esta sesión tenemos como objetivo general que una vez finalizada, usted va a tener la capacidad de distinguir los componentes de un circuito de electrónica de potencia, como lo vamos a verlo adelante. Tenemos por ahí viene un circuito interesantísimo que yo sé que a todos les va a gustar y todos van a estar haciendo preguntas de que cómo se puede hacer y que si lo podemos hacer, porque sé que le va a interesar bastante. Luego tenemos los objetivos específicos. De forma específica, aquí vamos a aprender a utilizar las hojas de datos de los componentes electrónicos de manera correcta. También vamos a aprender a distinguir los distintos tipos de encapsulado de los componentes, que es un factor importantísimo dentro de la electrónica. Vamos a conocer el funcionamiento del circuito detector de cruce por cero, que lo vamos a ver en medio de una simulación. Van a ver que es un circuito sumamente interesante y que se utiliza de forma muy amplia. También vamos a entender el funcionamiento del optocoupler. Vamos a dominar lo que es la modulación por ancho de pulso y vamos a entender el funcionamiento del SSR. Todo esto lo vamos a ver a través de un circuito que, como ya les anuncié, les va a interesar bastante. Entonces, como ustedes recuerdan, en la primera clase nosotros trabajamos con lo que era la introducción a la electrónica de potencia, y ahí mencioné que teníamos dos facetas. Teníamos que la electrónica de potencia se dividía en control de potencia, que es la parte que se compone por los componentes y dispositivos que permiten el acondicionamiento y manejo de las señales, utilizando pulsos de bajo voltaje, baja corriente, que por lo general serán niveles lógicos de 3.3 voltios y 5 voltios. O sea, son la parte de control viene por esos dispositivos como compuertas lógicas y dispositivos pequeños que se encargan de enviar esas señales pequeñas. Esas señales pequeñas luego van a controlar a otros dispositivos semiconductores
que podrá manejar voltajes y corrientes mayores a 12 voltios, 24, 48, 110, 220, 480, 1000 voltios. En este país, por ejemplo, se utiliza electrónica de potencia para distribuir la energía eléctrica. Estamos hablando que podrían ir por ahí 12.500 voltios, 12.800, 48.000 voltios, y todo eso se hace a través de lo que es la electrónica de potencia. Luego tenemos lo que es el manejo de potencia. El manejo de potencia, valga la redundancia, compuesta por los dispositivos semiconductores que van a manejar esos grandes corrientes y voltajes. Estos componentes siempre van a estar diseñados para soportar los efectos físicos como elevadas corrientes, sobre temperatura de trabajo, los cortocircuitos y los sobrevoltajes, como vamos a ver en lo delante. Entonces, ya que conocemos estas dos facetas de la electrónica de potencia, vamos a ver en qué nos vamos a enfocar. Aspectos importantes, fíjense. En toda la electrónica hay que distinguir un aspecto muy importante y saberlo dominar, que son los empaques o encapsulados de los componentes electrónicos. Estos no son más que la forma física, la forma en cómo viene un componente electrónico y la adecuación que se le da al componente para que pueda ser insertado dentro de un circuito o equipo electrónico. Para que me entiendan, fíjense acá. ¿Qué tengo acá? Todos ustedes están viendo, ¿verdad? Quien no vea, obviamente va a gritar y va a decir, profe, no puedo ver. Pero ¿qué estamos viendo acá? Diferentes tipos de diodos. Aquí, como ven, hay un diodo, y a primera vista, y un factor que he visto bastante en los jóvenes nuevos en la electrónica, que ven el diodo y dicen, ah, profe, pero eso es un diodo Zener. Y yo les digo, no nos podemos fiar, no nos podemos confiar de que es un diodo Zener. Por la forma física no podemos decir que es eso. Aquí lo único que estamos viendo es el tipo de empaque. Esta forma se llama DO35. Estos vienen para atornillarse en barras de cobre, por lo general. Fíjense en este, también viene así para fijarse atornillado en barra de cobre. La cabeza hexagonal es porque se deben apretar bien, y para apretarlos se debe utilizar una llave mecánica 11. Por lo general es una llave mecánica 11, llave mecánica 12 por el tamaño. Ya este tipo de diodo viene para soportar 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes y más. Los empaques B44 y E35 vienen para ser montados a presión. O sea, el positivo se le pone acá arriba, una barra de metal, se le pone acá arriba, y abajo va a tener otra barra de metal que va a ser el negativo conectado al cátodo. Esto es porque la corriente que soporta ni siquiera puede ser fijada con rosca. Fácilmente la vibración haga que el tornillo comience a desenroscarse por sí sola, porque la corriente es una cosa tremenda. Y fíjense como ya hemos visto las diferencias entre electrónica normal y electrónica de potencia a través del empaque. Por eso es muy importante saber distinguir los tipos de empaque. Cabe mencionar que de la misma forma, así en el empaque E35, E44, E14 y DO5 también pueden venir algunos tiristores como SCR y como Triax, que obviamente, como son de potencia, vienen en esta misma forma. Siempre nos vamos a fijar en la numeración que va a obtener por aquí para saber qué tipo de componente tenemos en nuestras manos, ya que los empaques son siempre los mismos. Otros tipos de empaque, como podemos ver, nos podría confundir bastante, porque en este empaque TO247 también puede venir transistores, pueden venir MOSFET, que de hecho allá en Infotech los MOSFET que tenemos vienen todos en este empaque. En este empaque
Los TRIAC vienen también en este empaque. Y todo va a depender de la numeración que tengan impresa en la parte frontal, que luego nos va a servir para buscar el datasheet. Entonces, una vez que ustedes distinguen esto de los empaques, tenemos que saber que todos los componentes electrónicos tienen lo que se llama el datasheet o la hoja de datos. Me faltaban estos. Fíjense, este tipo de empaques que también se utilizan tanto para diodos, para transistores. Este tipo de empaque, si ustedes se dan cuenta, viene con un agujero por acá, otro agujero para acá. ¿Para qué sirven estos agujeros? Por aquí ponemos un tornillo y por acá otro tornillo. Entonces, estos dispositivos atrás, por la parte de atrás, se le unta pasta térmica, porque el calor que ellos van a generar va a ser tan grande, señores. Yo he visto explosiones fea, porque el técnico se le olvidó poner la pasta térmica y para colmo no apretó esos tornillos bien. Esos tornillos fijan el componente a un disipador de aluminio, que es una pieza grande de aluminio, que lo que va a hacer es que le va a robar el calor que ellos generan y lo va a mantener frío. Y yo he visto esa pieza que le sale la parte negra volando. Incluso una vez cortó a un compañero que estábamos reparando un equipo porque se le olvidó apretar esos tornillos. Eso es para que ustedes vean lo feroz que puede ser lo que es la electrónica de potencia. Siempre van a venir de una forma que se puedan fijar para ser puestos con un disipador. A veces le ponen un disipador y al disipador le ponen un abanico, como es el caso de los inversores. Quienes han visto un inversor se dan cuenta que los MOSFET van pegados a un disipador y el disipador le ponen un abanico para que se enfríen y no se sobrecalienten. Entonces, aquí terminamos con lo que son los empaques para diodos. Pero fíjense, también aquí vemos diferentes empaques que vienen para puentes rectificadores. ¿Qué vemos acá? Aquí vemos puentes rectificadores que pueden soportar muy poca potencia. Estos se utilizan para voltajes por lo general por debajo de 100 voltios, corriente por debajo de 1 ampere. Pero ya cuando vamos necesitando mayor corriente, por ejemplo 3 amperes, 8 amperes, van creciendo en tamaño. Fíjense acá, estos que se utilizan bastante en algunos cargadores de batería, estos puentes rectificadores por lo regular vienen para soportar 25 amperes, por aquí 15 amperes, por aquí 8 o 12 amperes. Entonces el tamaño dice o nos permite saber más o menos la potencia que se va a manejar. En resumen, cuando vemos un componente electrónico entre más grande es porque va a soportar mayor corriente, va a soportar mayor voltaje. Por eso los empaques siempre difieren. Y finalmente, importante reconocer que cada uno de estos empaques tiene un nombre, ya está normalizado, está estandarizado por las reglas electrónicas, y cada uno de estos empaques va a tener un nombre. Los empaques son infinitos porque hay una cantidad inmensa de piezas electrónicas y no podemos puntualizar todo en eso. Sí es importante que sepan que la diferencia entre electrónica normal y electrónica de potencia va a ser voltaje y corriente que van a soportar los componentes. Ese voltaje alto, esa corriente alta va a determinar si es normal o si es de electrónica de potencia, y obviamente el empaque que va a venir mucho más robusto, mucho más fuerte. Entonces, con el empaque viene lo que es esta partecita, la hoja de datos. La hoja de datos, o como conocemos datasheet, es un factor muy importante dentro de lo que es la electrónica. ¿Qué es la hoja de datos? Es el documento donde el fabricante nos va a decir qué voltaje, qué corriente, qué temperatura, cómo podemos fijar el componente electrónico, qué cosas podemos hacer con el componente electrónico,
es ese documento donde el fabricante nos va a decir todo eso que ya mencioné. Fíjense en este pequeño ejemplo. Aquí tengo un fragmento, un cuadro de una hoja de datos o datasheet de un diodo. Tengo que recalcar, como ustedes están viendo, esto está todo en inglés. Hay muy pocos datasheets o hojas de datos en español. Por lo que nosotros como electrónicos tenemos que ingeniárnosla y acostumbrarnos a trabajar con los datos que nos dan estos americanos que hacen estos datasheets y aprender a trabajar con eso, porque bueno, de esto se come, de esto se vive y hay que aprender a cómo sacar de abajo. Siempre en los datasheets nos van a dar los valores en inglés, pero recuerden que tenemos una herramienta que es Google Translate y podemos traducir todo esto que nos dice acá. Entonces, si nos damos cuenta, acá dice símbolo, dice BRRM. En inglés eso es Repetitive Peak Reverse Voltage. En español eso significa tensión o voltaje inversa máxima de pico repetitivo. En el caso del diodo, eso es el voltaje inverso que va a poder soportar el diodo. Hasta cuánto voltaje, poniendo el positivo en el cátodo y negativo en el ánodo, va a soportar. Voltaje inverso. Bueno, si a un diodo de el modelo 1N4004 o 4006 usted le pone 600 voltios o por encima de 600 voltios, usted sabe que no es un diodo que usted va a utilizar, que es una bomba que usted va a utilizar, que es una explosión lo que usted va a causar, porque el fabricante le dice a usted, ese diodo no soporta más de 600 amperes, por poner un caso. Acá dice, por ejemplo, IF, dice Forward Current, corriente RMS directa, o sea, la corriente que va a pasar por el diodo. Si usted al diodo que tenga, que lo está viendo en el datasheet, el diodo le dice 20 amperes y hace que pasen 25 amperes, usted lo que va a provocar es que el diodo llegue a la ruptura, el diodo se explote, el diodo se rompa. Entonces, fíjense que es importante ir aprendiendo a ver todas estas partes, porque aquí se nos dice qué valor de voltaje y de corriente soporta el dispositivo. Si ustedes se fijan, vamos a utilizar el lápiz para subrayarlo. Aquí dice, ¿verdad?, corriente directa, forward current, que es la corriente que va a soportar el diodo. Pero fíjense que aquí dice TO220AC, dice que soporta 20 amperes. Y el empaque, esto se refiere al tipo de empaque del componente. Me dice que el componente o el diodo que viene en el TO220AC y el que viene en el ISO WATT220AC también va a soportar 20 amperes. Pero el diodo que venga, o el dispositivo, en este caso, que viene en el empaque D-Pack, ¿qué va a pasar? Que va a soportar solamente 10 amperes, que es más pequeño. Para hacer memoria, el D-Pack es este. Este es el empaque D-Pack. El TO220AC es este que viene así. Entonces, fíjense la diferencia. Ya ahí me están diciendo que este viene para 10 amperes y que este viene para 20 amperes. Ahí le estamos dando mayor importancia al empaque. Estamos hablando de un mismo componente, de una misma pieza electrónica, pero que la diferencia de empaque provoca que uno pueda ser mejor que otro, pueda soportar mayor corriente que otro. En el datasheet también nos van a dar diferentes valores, como vemos, como ya mencioné, vimos que nos dieron los voltajes, las corrientes, también nos dan la corriente inversa, la corriente de avalancha o surge, que es esto aquí, avalancha, y también nos dan lo que es la temperatura. Me dice que si lo sobrepasa de 150 grados, ¿qué va a pasar?
se va a explotar. Y aquí, esto es un parámetro, yo se lo digo porque ya lo conozco, es la temperatura donde lo podemos guardar. O sea, lo podemos guardar en un lugar que va a oscilar una temperatura de menos 65 grados Celsius hasta 150. Me voy a salir para mencionarles, por ejemplo, lo del datasheet. Fíjense, si me voy a Google, por ejemplo, y le doy LM324, que es un amplificador operacional, ¿cómo podemos buscar su datasheet? Bueno, hay infinidad de páginas en internet que nos dan lo que es el datasheet. Por ejemplo, voy a entrar a esta. Voy a entrar a varias para que la veamos. Voy a entrar a esta. Cada fabricante hace las piezas. Y voy a entrar a una que es muy famosa, que se llama All Datasheet. Aquí está. Si nos fijamos, fíjense, desde que yo le di a la primera, esta fue la primera que le di, aquí me abre la hoja de datos. ¿Qué tenemos acá? Aquí me dice que este es el, voy a quitar esto, el LM324, que es, me dice aquí el nombre, Low Power, o sea, baja potencia, Quad Operational Amplifier. Si no sabemos inglés, señores, con uña y diente, traductor de Google, abrimos el traductor y comenzamos ahí a copiar. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Aquí dice descripción. Vamos a ver qué es lo que dice. Le ponemos aquí en inglés, le ponemos la descripción. Y aquí en español lo podemos ver, nos dice: la serie LM124N consta de 4 independientes, alta ganancia, frecuencia interna compensada. Y ahí, por ahí no podemos decantar, hablando de todas las características del componente. Quiero resumirles, porque esto es bastante extenso, del datasheet es bastante extenso, que en el datasheet nosotros vamos a encontrar, como ven acá, la descripción de qué es el componente, cómo trabaja. Aquí nos habla de los features que tiene el componente. Por ejemplo, aquí dice que puede trabajar con voltajes duales, o sea, con voltaje negativo y positivo. Si lo ven, aquí menciona que puede trabajar con voltaje de menos 16. En vez de ponerle tierra, le ponemos menos 16 voltios y alimentación positiva 16 voltios. Nos dice las ventajas de utilizar ese dispositivo. Aquí nos habla de aplicaciones que podemos hacer con este dispositivo. Si seguimos viendo, tenemos el diagrama interno de este dispositivo, cómo están conformados los op-amp dentro del circuito integrado, los empaques que viene. Aquí nos está hablando del tipo de package, que es SMD, para montaje superficial. Nos dan los pines, o sea, qué hace cada uno de los terminales. Nos dan las características como voltaje de alimentación. Dice aquí máximo 32 voltios. Ahí nos dan todos los datos. Obviamente, si queremos aprender más, tendríamos que hacer una clase dedicada a la parte de los op-amp y todo eso. Nos dan todos los datos que nosotros necesitamos para hacer nuestro proyecto, para hacer esa tarjeta, para hacer ese circuito que va a ser revolucionario, que nos va a generar dinero cuando lo comencemos a vender. También aquí nos dan informaciones de prueba que ellos le hicieron, los fabricantes le hacen prueba y ahí nosotros vemos si nos va a servir o no. Son temas de diseño. También, fíjense, vamos a ver una parte que tienen aquí, circuitos. Fíjense acá. Aquí dice monitor. Este es un circuito, monitor de corriente, como lo vemos acá. También nos dan circuito para que nosotros compremos el componente y si necesitamos un circuito de eso, lo hagamos con el componente de ellos. Hay muchísimos circuitos, todos son funcionales. Ellos no van a hacer no van a poner ahí un circuito que no funcione. Siempre van a poner los circuitos que son funcionales y están probados. Este me encanta muchísimo, que es un amplificador de instrumentación. Esos voltajes pequeños, por ejemplo, si yo quisiera hacer un proyecto para medir el voltaje del pulso del corazón
que son microvoltios, tengo que utilizar este circuito para poder tomar o sensar el voltaje del pulso de corazón, ese que hemos visto en la película, que el paciente está muriendo y suena pa, suena el pulso pi, 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 y se ve la pantallita, la rayita. Se hace utilizando este tipo de circuitos que son amplificadores de instrumentación. En resumen, todos los fabricantes nos dan lo mismo, pruebas que ellos hacen, diferencias, así, por así, circuitos también. Y por ejemplo, aquí en esta página de All Data Sheet, que vamos a ver lo mismo. Fíjense, aquí habla del mismo componente fabricado por Texas Instruments. Acá fíjense que lo vemos. Fíjense, LM324, si le doy, se va a abrir una hoja. Y aquí vemos lo mismo que estábamos viendo anteriormente, que es el datasheet. En esta página de All Datasheet, ellos lo que hacen es que combinan todas las hojas de datos de un componente que usted busque según el fabricante. Aquí está el fabricante Texas Instruments, fabricante Intersil, onsemi, así, HTC, UTC. Nos menciona todos los fabricantes que hacen esa pieza. Ustedes saben, cada fabricante le va a poner su precio, lo va a hacer mejor, lo va a hacer de peor calidad, más barato, más caro. Entonces, esa es la importancia del datasheet. En el datasheet nosotros vamos a ver todo lo que son los parámetros de todos los componentes que nosotros necesitamos. No tenemos que andar a ciegas. Tenemos que siempre buscar el datasheet. Profe, yo tengo aquí un transistor 2N3904. ¿Qué voltaje soporta? Busque el datasheet. Usted pone en internet 2N3904, que es un transistor muy común, y vamos a ver el datasheet que nos va a dar los valores de voltaje corriente que soporta ese transistor. Entonces, vamos a la acción, señores. Ya que conocemos esta parte fundamental, denle mucha importancia, porque el datasheet lo es todo. El electrónico que no sabe buscar una pieza está perdido, porque si va a reparar y se equivoca con la pieza, o como pasa, va a la electrónica le dicen, ah no, esa pieza es esta, y le dan una equivocada, perdió. Porque si la pone y no funciona, puede que el equipo que esté reparando lo dañe más de como estaba. Bien, vamos a la acción. Aquí tengo, que traje para ustedes, un circuito que es un control de potencia AC controlado por PWM de control de fase. Este circuito, fíjense que interesante, es una monstruosidad, aunque mentira, realmente se hace bien pequeño. Este circuito, como ven, es un circuito que nos va a permitir controlar el voltaje y corriente AC que se le va a asignar o a entregar a una carga. Por ejemplo, con este circuito yo puedo variar el brillo de un bombillo de alto consumo, pero es una aplicación, sería muy mediocre utilizar un bombillo. Con esta aplicación yo puedo variar la velocidad de un motor AC. Tengo un motor AC y quiero variar la velocidad, puedo utilizar este circuito. Por ejemplo, tengo un motor de esto de máquina de coser, quiero variarle la velocidad, puedo utilizar entonces este circuito. Vamos a esperar que pase la guagua anunciadora. Entonces, bueno, esto es en vivo. Vamos a esperar que el señor no suba mucho el audio, el de la guagua anunciadora que está allá afuera. Esos son los problemas de hacer videoconferencia en la mañana. En la tarde no se ve eso, solamente se ve en la mañana. Entonces, si aquí yo conecto un motor, yo puedo, motor AC, motor de corriente alterna, yo puedo variarle la velocidad, que gire más rápido o más lento, dependiendo de este potenciómetro que voy a colocar acá. Si nos fijamos en este diagrama, ustedes van a ver circuitos que ya conocen, como esta parte que es un puente rectificador. Acá vemos lo que es un autoacoplador. Acá tenemos nuestro familiar y famosísimo triple 5,
tenemos transistores BJT, tenemos otro acoplador, otro coupler que se llama en este caso Opto-Triac, y tenemos un Triac que en el diseño que le voy a presentar lo voy a cambiar, voy a poner dos SCR porque funcionan mejor. En la simulación yo creé este circuito, que es el mismo, lo único que lo puse en el Proteus, que le voy a enseñar un poquito también cómo trabajar en Proteus. En este circuito, ¿qué componentes vamos a tener? Como ya mencioné, puente rectificador, otro acoplador a transistor, Opto-Triac, triple 5, transistores BJT, diodos rectificadores, SCR y resistores. Los circuitos que están dentro del diagrama. Dentro del diagrama hay un circuito que se llama detector de cruce por cero, que lo voy a enseñar a lo adelante. Hay un circuito que se llama generador de PWM por fase, que se hace utilizando un triple 5 monoestable. Y bueno, había un puente rectificador controlado, lo quité, pero lo voy a mostrar para que lo vean lo adelante. Es importante que en este circuito el protagonista va a ser este señor que está acá, el SCR, por lo que voy a hacer una breve presentación de qué es y cómo funciona el SCR. Y también hay otro protagonista que es esta partecita, el generador de PWM. ¿Conocen ustedes lo que es el PWM? Me dicen sí o me dicen no. Quisiera escucharlo, a ver qué me dicen, si conocen o no lo que es el PWM. ¿Sí o no? Tienen que decirme que sí o no para poder seguir. Yo sí. Ya, ok, ya conoce lo que es el PWM. Bien. Los demás dicen que sí o no, o miedo. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las tres? No. Ok. No, profe, no. Bien, pues eso lo vamos a explicar. Es sumamente sencillo. Sobre todo en el PWM, el que ha visto videos de YouTube y se ha puesto a buscar videos de electrónica en YouTube, ha visto muchísimos videos donde ven que sale un muchacho poniendo un LED, el LED que brilla más y que brilla menos. Comienzan a hacer que el LED cada vez tenga mayor intensidad y tenga en un momento dado menor intensidad. Eso se hace sencillo utilizando el concepto de PWM. Permisito. Refrescando la garganta para poder seguir. Entonces, el PWM es el circuito por excelencia en lo que es actualmente la electrónica digital y la electrónica de potencia, ya que permite hacer muchísimas cosas, desde audio hasta manejo de potencia. De hecho, ya los amplificadores digitales todos son por PWM, que es la mejor manera de transmitir audio digital. Vamos a hacer un paréntesis antes de iniciar con la simulación y ver lo que es el SCR. Como ustedes saben, el SCR se llama rectificador controlado de silicio, un dispositivo de 4 capas que internamente está compuesto por dos transistores BJT superpuestos, como vemos en el diagrama. Fíjense ahí. Cuando hablan de 4 capas, tenemos capa P, capa N, capa P, capa N. 4 capas. Y cuando hablamos de que están formados por dos transistores superpuestos, fíjense, tenemos un transistor PNP y aquí un transistor NPN. Al hacer esta conexión se crea este componente que ya lo conocemos, que es el SCR, un diodo que tiene un tercer terminal que le llaman gate o puerta o compuerta. Sencillo. Si ustedes se ven en su símbolo, va a tener el mismo funcionamiento de un diodo con el plus, el feature de que nosotros podemos hacer que se encienda utilizando el pin de la compuerta. Esto es lo que va a hacer la diferencia entre un diodo y un CCR. Yo controlo en qué momento quiero que él se encienda.
Y con ese sencillo pin, señores, ustedes no se imaginan la cantidad de aplicaciones que se han creado a partir de que al diodo se le ha puesto una compuerta que me permite controlar el encendido del mismo y la conducción que él tiene. Este señor tiene una característica: se enciende o dispara. También le decimos cuando se enciende el SCR, se disparó el SCR. Se enciende o dispara cuando se le aplica voltaje en la puerta o en el gate, pero no se puede apagar por la misma. Ténganlo muy en cuenta. Si yo lo prendo por la puerta, no puedo apagarlo por la puerta. Esa es como la única maña que tiene el SCR. Puedo encenderlo, pero no puedo apagarlo por la puerta. El SCR, es bueno mencionar, que adelante lo veremos, sigue los siguientes parámetros. Por ejemplo, estos datos que les voy a dar son importantísimos, porque a la hora de que ustedes vayan a hacer un proyecto y compren un SCR, busquen el datasheet, va a aparecer en inglés. Nosotros nos vamos a guiar de los símbolos. Va a aparecer estos símbolos que son del inglés, y aquí está la traducción. Si aparece VBO o estos dos símbolos que están aquí, me están hablando de la tensión de ruptura directa. ¿Qué quiere decir eso? El voltaje que el SCR va a poder soportar trabajando en polarización directa, o sea, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. Si usted en el datasheet revisa y ve que la tensión de ruptura o el VBO es de 1000 voltios y le aplica 1200 voltios, usted sabe que usted va a mandar a la luna ese SCR va a explotar, se le va a salir el alma, que es el humo que está dentro del SCR. También está este parámetro, el IGT, que es la corriente que va a entrar por la compuerta o por el gate. Eso lo menciona en el datasheet. Aparece IH. El IH es importantísimo. Se llama corriente de mantenimiento, que es la corriente mínima para que el tiristor se mantenga en conducción o se mantenga encendido. También le llaman por ahí corriente de enganche. Recuerden que dije que el SCR se puede encender por el gate, pero no se apaga por el gate. Una vez que yo le doy un pulso al gate, el SCR queda encendido, siempre que exista esta corriente, la corriente de enganche, la corriente de sostenimiento, la que permite que se quede encendida. Corriente de enganche, creo que he confundido algunos términos. Corriente mínima en el ánodo para que el tiristor pueda conducir. Y luego tenemos VGT max, tensión máxima admisible entre puerta y cátodo, o sea, el voltaje máximo entre compuerta y cátodo. Y tenemos VD max, que es la tensión máxima admisible entre ánodo y cátodo, tanto en dirección bloqueada o inversa. Son los parámetros que debemos siempre ver en un datasheet para ver cuáles son los voltajes que le vamos a aplicar para no quemar la pieza que hemos comprado. El SCR tiene diferentes métodos de cómo encenderlo, y fíjense acá, aquí menciono uno que dice el encendido por sobretemperatura. ¿Qué sucede? Que si nosotros le aplicamos una temperatura al SCR, este disminuirá el voltaje entre ánodo y cátodo hasta el punto que comienza a conducir. Podríamos hacer con el SCR un circuito detector de temperatura, donde le pondríamos un buzzer, una alarma, que cuando detecte el calor, cuando el SCR detecte el calor, va a comenzar a conducir y el buzzer va a comenzar a sonar. Eso es un ejemplo que podríamos verlo más adelante. Cuando se aplica una sobretensión positiva entre ánodo y cátodo, o sea, si le pongo un voltaje muy alto, el SCR también va a comenzar a conducir. Y veamos acá el ejemplo del segundo caso. Aquí, en el método de encendido del SCR, tenemos la curva, que la voy a explicar con un poquito de detalle.
Pero sabiendo que si yo le pongo un voltaje bien alto al SCR, el SCR va a conducir. Obvio, siempre que esté dentro de los límites, porque después se daña. Esta curva, como ven acá, lo que hace es que nos explica el funcionamiento del dispositivo. Esto le llaman la curva característica de los componentes electrónicos. De este lado van a estar los voltajes y corrientes negativos y de este lado van a estar los voltajes y corrientes positivos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un voltaje negativo o inverso, dice polarización inversa, y aquí tenemos un voltaje positivo. Aquí habla que esto es la polarización directa o tensión menor de la de disparo por tensión de ánodo cátodo, como un diodo en polarización inversa. Entonces, fíjense, esta línea en que es el voltaje. El voltaje va subiendo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si sobrepasa el límite que va a tener el diodo, el SCR, ¿qué va a pasar? Que el SCR automáticamente va a comenzar a conducir. Cabe mencionar que esta flecha se refiere a corriente. Fíjense que aquí dice IA de ampere, corriente es ampere. Y aquí lo que vemos que la corriente subió, se elevó. Entonces, si le aplico un sobrevoltaje, va a pasar que va a comenzar a conducir. Como dice ahí, según esta gráfica, el voltaje de ánodo cátodo sobrepasa los 600 voltios, la corriente IA, que es esta, aumenta, por lo que el SCR comienza a conducir. Este es el segundo método de cómo podemos encender el SCR. Luego, el método, que es el correcto, ¿verdad? Es este. ¿Cómo encender un SCR de forma correcta? Bueno, cuando se aplica un voltaje positivo entre el gate y el cátodo, va a pasar que el SCR va a comenzar a conducir. O sea, negativo acá, positivo acá, el SCR comienza a conducir. La regla dice que si el voltaje de ánodo cátodo es mayor a 0.7 voltios, o sea, este voltaje que vamos a aplicar acá, recuerden que esto es como un diodo que necesita 0.7 aquí para estar polarizado. Y luego dice que si el voltaje de gate a cátodo, o sea, positivo acá y negativo acá, es mayor que 0.4 voltios, entonces el SCR se enciende, comienza a conducir. Más adelante les enviaré diferentes videos para que ustedes vean ejemplos de funcionamiento del SCR. Eso lo haré a través del aula virtual para que ustedes entren y vean todos los videos que les voy a poner y la tarea que les voy a asignar a partir de esta parte. Una vez que el SCR enciende, se quedará encendido sin necesidad que se siga aplicando el voltaje entre gate y cátodo, siempre y cuando exista la corriente de mantenimiento entre ánodo y cátodo. Es un dato muy importante en cuanto al funcionamiento del SCR. Entonces, cabe destacar que el SCR tiene una desventaja y es el apagado. El SCR no se puede apagar por la compuerta. Para apagarse, el valor de la corriente entre ánodo y cátodo tiene que bajar por debajo del valor llamado corriente de mantenimiento, que lo vimos en los parámetros allá atrás mencionados. Otro punto, que es otra desventaja que puede tener, es que aunque en el pasado los SCR se usaban en todo tipo de convertidores, su dificultad para apagarlos, fíjense ahí, los ha relevado a conversiones con entrada en alterna y aplicaciones de altísima potencia. Los SCR, se cabe destacar, son los dispositivos electrónicos por excelencia en el uso de transmisión de voltaje y corriente. En la mayoría de subestaciones a nivel del país, a nivel mundial, las subestaciones eléctricas manejan voltajes de 12.000 voltios, 48.000 voltios y más, y corrientes muy altas. Utilizan SCR para controlar el voltaje y la corriente que va a distribuirse. Es importante que sepan ese dato, que es parte de la electrónica de potencia. En aplicaciones de entrada en continua se usaban circuitos auxiliares para conseguir el apagado, como bobinas, condensadores y SCRs auxiliares. Esta es la gran desventaja que tiene el SCR. En este cuadrante le voy a mostrar cuáles son las condiciones que tiene que tener el SCR para conducir
y cuáles para apagarse. Aquí tenemos 4 cuadrantes. El que ha visto el plano cartesiano sabrá que siempre de este lado se manejan los números positivos y ya de estos lados algunos números negativos. Fíjense, el SCR, si le pongo voltaje positivo en el ánodo, voltaje negativo en el cátodo y le pongo el voltaje positivo en el gate, ¿qué va a pasar? Se va a comportar como un circuito cerrado, como un cortocircuito, y va a dejar pasar la corriente libremente a través de sí mismo. Pero si ustedes se fijan, si le pongo polarización inversa, o sea, positivo en el cátodo, negativo en el ánodo, aunque le envíe el voltaje positivo en el gate, active bien el gate, el SCR se va a comportar como un circuito abierto. Ojo con eso. Si yo aplico polarización inversa y voltaje negativo en el gate, obviamente va a ser también un circuito inverso. Y si aplico voltaje inverso, pero me pareció que está repetida. Aquí debió ser polarización directa, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, y aquí voltaje negativo en el gate, se va a comportar como un circuito abierto. Solamente en esta condición el SCR se va a comportar como un circuito cerrado y va a comenzar a conducir. Entonces, antes de llegar con el SCR, quiero que entremos a la parte de la simulación y veamos el circuito. Este circuito que vemos acá es un circuito de electrónica de potencia. Como lo ven aquí, les recomiendo que ustedes aprendan a utilizar este simulador. Este simulador, no sé si lo conocen, se llama Proteus. Proteus es un simulador bastante bueno en comparación con otros. Por ejemplo, como el caso del Livewire, es más complicado de utilizar el Proteus, pero me permite hacer simulaciones más exactas. O sea, yo simulo este circuito acá y fácilmente no tengo que armar el circuito 2 veces en el protoboard, sino que lo armo en el protoboard y sé que va a funcionar, porque si funcionó en Proteus, en la vida real va a funcionar. Hay algunas limitaciones en cuanto a los circuitos de electrónica de potencia. Son muy pocos los simuladores que pueden soportar todo lo que son las variables que ocurren en los circuitos de electrónica de potencia, porque a veces ocurren cortocircuitos, sobrevoltajes, y ahí la simulación se daña. Pero podemos simular la parte de control, que es lo que voy a mostrar en lo adelante, a través de esta simulación que les voy a mostrar. Entonces es bueno que los que tengan computadora vayan bajando el Proteus y vayan aprendiendo a utilizarlo, ya que es una herramienta sumamente buena, interesante para nosotros hacer proyectos. De ahí simulo y luego después de ahí llevo a la vida real, hago tarjetas que se pueden utilizar en la vida diaria. Para finalizar, vamos a hablar del tema de la modulación de ancho de pulso. Estamos casi terminando para luego irnos a la simulación con Proteus. Hay que refrescar la garganta. Miren, en electrónica existe esta técnica que se llama PWM. El PWM viene de modulación por ancho de pulsos, que eso viene del inglés. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Modifica el ciclo de trabajo, tema que vamos a explicar en lo adelante, que es el ciclo de trabajo. ¿Qué se utiliza? O sea, el PWM se utiliza para transmitir, vamos a poner acá, para transmitir información a través de un canal de comunicaciones, o para controlar la cantidad de energía que se va a enviar a una carga. Esas son dos aplicaciones. Pero también yo puedo utilizar el PWM para, como mencioné anteriormente, para audio. O sea, hay amplificadores de audio que son digitales por PWM maravillosos.
Si ustedes y Dios nos permite tener la oportunidad y nos encontramos allá en Infotech con el señor Mr. Hens, tiene un amplificador digital por PWM que suena. Yo no he escuchado otro amplificador como ese que tiene Mr. Hens, que es muy bueno en la parte de electrónica de audio y video, y hace unos amplificadores maravillosos. Entonces, fíjense, ¿qué es el PWM? Es muy sencillo. El PWM son sencillamente pulsos cuadrados, voltaje cuadrado, que suben y que bajan, y que van a hacerse cada vez más anchos o cada vez más finos o angostos. La modulación, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de modular, hablamos de cambiar. Modulación por ancho de pulso. Si ustedes ven acá, esto es un pulso que es menos ancho. Aquí este pulso está más ancho y de aquí lo vemos más ancho. Entonces, esta técnica lo que va haciendo es que este pulso lo va haciendo o más fino o más ancho. Modular es eso, cambiar ese pulso de más fino a más ancho. Esta técnica es ampliamente utilizado, por ejemplo, en interruptores DC, inversores. Señores, no podía dejar de mencionar eso. El inversor utiliza PWM. Ténganlo bien claro, que si no existiera el PWM, los inversores no estarían en nuestras casas hoy en día y no serían un dispositivo tan común como es ahora. De hecho, cuando esta técnica no estaba tan perfeccionada, habían pocos inversores. Después de que esa técnica se implementó, comenzaron a crearse inversores, cargadores de batería. Ustedes conocen esto, fuente conmutada. Todo el que tiene un celular y tiene su cargador, tiene una fuente conmutada. La fuente, los cargadores de nuestros celulares son fuentes de voltaje conmutada que están graduadas y fijadas a 5 voltios. Por el que tiene una computadora en su casa, que tiene un power supply, el power supply es una fuente conmutada que me da menos 3 voltios, menos 5 voltios, 5 voltios positivo, 3.3 voltios positivo, 12 voltios positivo, y es una excelente fuente de voltaje de laboratorio para el que quiera hacer su proyecto y hacer pruebas. Bueno, me gradué de ingeniero utilizando un power supply como fuente de laboratorio en mi casa. También los controladores de motor, por ejemplo, el que ha visto un carro de golf, los carros de golf que utilizan la gente que juega golf, siempre tienen motores DC, y esos vehículos no utilizan, en la mayoría, los más modernos, no utilizan gasolina, sino que son eléctricos. Entonces, ¿qué hacen? Tienen un motor DC que es controlado por un PWM, y eso permite que tú aceleres o desaceleres, y ya después de ahí le ponen un circuito de electrónica de potencia, un puente en H, para, si usted quiere dar reversa, usted pone la reversa y comienza a funcionar el circuito puente en H para cambiar el giro del motor, hacer un cambio de giro del motor. En fin, el PWM es una tecnología increíble que se utiliza en muchísimas cosas que son cotidianas para nosotros, que tenemos enfrente, que utilizamos casi a diario. El PWM tiene lo que se llama el ciclo de trabajo, y muy importante, ojo con esta partecita. El concepto del ciclo de trabajo se refiere al ancho del pulso. Fíjense en esta gráfica. Esto se puede calcular, vale la redundancia, utilizando esta fórmula. Ustedes lo pueden leer ahí. Pero lo que sí me interesa es que ustedes entiendan esto. ¿Qué es el ciclo de trabajo? Fíjense, si yo tengo este pulso, como lo ven ahí, que va oscilando de 0 a 5 voltios, ahí vemos que entre el tiempo total que va de aquí a acá, él tiene un 25% de ciclo de trabajo o duty cycle. Vamos a ver si está más amplia. Terminaré con esta y luego lo haré en la otra. Fíjense, como vemos acá, que el pulso dura la mitad del tiempo en alto y aquí la mitad del tiempo en bajo, o sea, la mitad del tiempo en 5 y la mitad del tiempo en 0, tenemos un 50% de duty cycle o ciclo de trabajo. Si ustedes ven que
acá tenemos que la señal positiva dura un 75% de su tiempo activa arriba y un 25% en cero. Entonces estamos hablando que tenemos un ciclo de trabajo de un 75%. Así de sencillo. El ciclo de trabajo es el ancho relativo de la parte positiva. Siempre va a ser la parte positiva que dura la señal. En este caso podemos ver aquí que el ciclo de trabajo es de un 50% porque la señal viene, si se fijan, desde aquí hasta acá. La señal completa dura un periodo T desde aquí hasta acá, y vemos que la mitad del tiempo está positiva y la mitad del tiempo está negativa. Entonces en este momento tenemos un ciclo de trabajo de un 50%. Pero si ustedes se fijan en esta parte de aquí a acá, ven que la parte positiva ahora dura más tiempo, dura un poquito más de la mitad. Al ojo por ciento podemos ver que está durando un 60% un 60% del tiempo total o periodo total. Y aquí vemos que es más ancha, se ha variado el ancho del pulso. Aquí está durando alrededor de un 70% del periodo. Entonces esto es el ciclo de trabajo, señores. El ancho que va a tener ese pulso. A medida que es más ancho, el ciclo de trabajo es más grande. A medida que es más fino, más angosto, el ciclo de trabajo es menor. Fíjense, como mencioné en la imagen ahorita, vemos que aquí la señal positiva dura muy poco, entonces tiene un ciclo de trabajo pequeño. Aquí se puede calcular que tiene a promedio un 25%. Aquí la señal positiva dura la mitad, un 50%. Esto es importante porque fíjense qué podemos hacer con esto. Un ciclo de trabajo bajo implica una menor transferencia de energía. Si nosotros enviamos esos pulsos a un LED, a una lamparita, a un bombillo, cuando enviamos un PWM con un ciclo de trabajo pequeño, fíjense cómo está el bombillo ahí. ¿Lo ven? El bombillo va a estar casi apagado o apagado. Pero a medida que vamos haciendo el ciclo de trabajo más grande, a medida que vamos ampliando la modulación del ancho de pulso, ¿qué va a hacer el bombillo? Que va a comenzar a aumentar su brillo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Luego, a medida que vamos aumentando, ¿qué va a ocurrir? Que va a brillar mucho más. Entonces, con un ciclo de trabajo alto, se obtiene una mayor transferencia de energía. Y a mayor energía, mayor brillo, mayor luz, mayor iluminación. Esta aplicación del PWM es para lo que es la electrónica de potencia. Un ejemplo de esto, el aire inverter. ¿Por qué el aire acondicionado inverter ahorra más? Bueno, tiene una parte electrónica que genera un PWM. Si él detecta que la habitación está fría, él lo que va a hacer es que el ciclo de trabajo lo va a poner cada vez menor, lo va a ir bajando para hacer que el compresor de aire se vaya apagando poco a poco de forma suave, y eso va a ahorrar energía. Hace mucho calor, él aumenta el ciclo de trabajo y el compresor va a ir acelerando, va a provocar más frío porque se necesita más. Pero a medida que se va enfriando la habitación, la energía y consumo va a ir bajando porque vamos a ir bajando la modulación por ancho de pulso. Fíjense qué buena ha sido esta técnica del PWM. En fin, esta técnica tiene muchísimas variantes, hay muchísimos circuitos y muchísimas formas de cómo nosotros podemos hacer un generador de PWM. En este caso estoy presentando un ejemplo de cómo se puede generar un PWM utilizando op-amp. En este circuito se conectan estos op-amp para poder generar la salida que está aquí abajo de PWM
que ya podremos utilizar para diferentes aplicaciones. Entonces, hasta aquí ha sido la parte teórica. Vamos a presentar la parte de la simulación. Déjenme ver el diagrama. Aquí me faltan unas cuantas cosas, vamos a ponerla. Entonces, viendo esta partecita, vamos a arreglarlo. Vamos a ponerle, como se ve en la imagen, que ahorita cuando parece que le pasó algo a la computadora y se fueron los componentes. Bien, necesito una fuente de voltaje para ponerle voltaje positivo acá, que va a ir acá. Esta es la fuente de voltaje. Le voy a aplicar el circuito 12 voltios para que comience a trabajar. No sé si ustedes han utilizado este simulador anteriormente. Es importante que vayan viendo y aprendiendo cómo utilizar este simulador. Luego me falta esa resistencia, los dos SCR, y creo que ya, solamente eso. Bien, vamos a ver la resistencia. Aquí tengo una resistencia, según la imagen estaba acá, y tengo los dos SCR. Esa resistencia es de un kilo ohmio, como lo ven ahí. SCR, vamos a revisar. De este lado, como ustedes pueden ver, están las piezas que yo previamente había seleccionado. Mírenlo acá, este es el SCR que voy a utilizar. Lo voy a poner acá. Entonces, tengo aquí estos dos SCR. Cabe destacar, y es importante que sepan, que si yo utilizo dos SCR, como lo ven ahí, fíjense cómo los estoy conectando, uno inverso al otro, y luego conecto los gates del SCR juntos. Estoy formando lo que sería un triac. Si yo combino los dos SCR, como lo ven ahí, ya yo tengo un triac. Pero hay una diferencia, y es que el SCR conectado así funciona mejor que un triac. Yo pudiera buscar aquí, vamos a ver un triac. Voy a poner aquí triac. Vamos a poner este que dice que soporta 800 voltios, 12 amperes, por ejemplo. Pero es SMD. Voy a buscar lo que sea THT aquí. THT en el empaque TO220. Soporta 10 amperes. IRM IT 10 amperes. Voltaje directo 800 voltios. Okay. Yo pudiera poner fácil el triac ahí, pero el triac tiene una desventaja con respecto a utilizar dos SCR, y es que de fábrica en la terminal que va aquí abajo, que se llama MT1, tiene una pequeña pérdida. Entonces, en aplicaciones de muy altas potencias, en vez de utilizar un triac, utilizan dos SCR para formar la función del triac, debido a esa pequeña pérdida que tiene ahí. En aplicaciones por debajo de 25 mA se puede utilizar de maravilla el triac, pero ya después de ahí es mejor utilizar el SCR. Entonces, el circuito iba así, donde estaba conectado esta parte, y vamos a ver. Entonces, ahí está el circuito completo. A simple vista, si quiero simular el circuito, fíjense, ya estamos simulando. Ustedes van a ver nada, por una razón muy sencilla. Este circuito, como todos los circuitos de electrónica de potencia, manejan muchas señales, y es importante que aprendamos a utilizar el osciloscopio. Entonces, yo les voy a enseñar cómo trabajar, como ustedes están viendo, un poquito de la simulación con Proteus y cómo poner un osciloscopio. Es muy sencillo. Si quiero colocar un osciloscopio para ver las señales,
vamos a ver diferentes tipos de señales y lo que es el PWM. Fíjense, ¿qué tengo? Tengo aquí un osciloscopio y lo puedo poner acá. Ya una vez que lo tenga acá, lo que a mí me interesa es comenzar a ver las señales de voltaje que tengo en el circuito. Me voy a alejar. Vamos a ver acá. Fíjense ahí. Automáticamente he conectado si lo ven, he conectado el osciloscopio a la salida del puente rectificador. ¿Qué estoy viendo? El voltaje rectificado. Así sale el voltaje rectificado del puente rectificador. Este funciona igual como un osciloscopio físico real, como un osciloscopio de lo que tenemos en los talleres de Infotep, donde yo puedo variar el tiempo de la señal, puedo verlo más ancha, más angosta, y también puedo cambiar el voltaje a cada uno de los canales. Si quiero verlo más pequeño, lo puedo variar acá, los voltajes. Incluso si quiero cambiarle la posición, subirlo, bajarlo, puedo hacerlo con este osciloscopio. Es importante que ustedes después de esto vayan bajando el programa y vayan haciendo pruebas para ir aprendiendo a simular, porque es sumamente importante e interesante. Una vez que estamos trabajando con esta señal, tenemos que ver todas las demás. Aquí hago un paréntesis porque cuando estaban presentando, aquí mencioné que vamos a ver un circuito que se llama detector de cruce por cero, y voy a explicarlo. Este circuito es muy importante, y este circuito está formado por, como ven acá, esta pieza que se llama optoacoplador. Este dispositivo, vamos a acercarlo para hacer énfasis en él. Si lo ven, tiene internamente como un diodo y un transistor. Ese diodo que está ahí es un diodo LED infrarrojo, y este transistor no es un transistor común, es un fototransistor. El fototransistor se activa, fíjense que no tiene base, se va a activar con la luz que emite el diodo infrarrojo que está ahí, un diodo LED infrarrojo que va a estar ahí. Cuando le aplique voltaje, ¿qué va a hacer el diodo? Va a encender, el diodo LED va a encender, el fototransistor detecta la luz y va a comenzar a conducir. Si ustedes se fijan, los dos componentes no están conectados entre sí, están separados. ¿Qué sucede? Que físicamente en el componente, tienen una separación. Los dos componentes no se tocan, por lo que de este lado yo pudiera tener un voltaje de 5 voltios y de este lado yo pudiera tener un voltaje 24 o 48 voltios. Por esto, este componente se llama también optoaislador, porque me permite aislar una señal baja de una señal alta de este lado. Sépanlo y ténganlo muy claro, que esta es la ventaja del optoacoplador. Si ustedes se dan cuenta, voy a poner, vamos a ver acá. Aquí está 24 voltios, pero antes yo lo tenía a 110 voltios. Y ustedes dirán, profe, pero lo va a quemar. No, miren acá. Miren el osciloscopio. Ahí tenemos la señal. Y en este caso estamos trabajando aquí de este lado con voltaje AC de 110 voltios. Vamos a ponerlo más pequeño. Y ya de este lado estamos trabajando con voltaje DC, porque he puesto mi fuente de voltaje, los 12 voltios, lo he insertado por acá. ¿Y qué está pasando? Que si yo pusiera un circuito con los 12 voltios junto con los 110, no hay que decirlo, ustedes saben la explosión que vamos a causar. Para este caso utilizamos ¿qué? El circuito del optoacoplador, que me va a permitir acoplar un voltaje alto de este lado o un voltaje bajo, pudiera ser con un voltaje alto o voltaje bajo de este lado, o en este caso un voltaje AC con un voltaje DC de este lado. Entonces esa es la función que hace el optoacoplador. Es muy sencillo. En este caso aquí vemos también tenemos
o un autoacoplador, con la diferencia de que aquí vemos el mismo LED con esta flecha que se refiere a que es un LED infrarrojo. Siempre que vean esta flecha, el LED es infrarrojo, y en vez de tener un transistor tenemos un optotriac, un triac que se va a activar por luz. Cuando el diodo emisor enciende, el triac también prende. Entonces, disculpo por los motores, que estoy cerca de la ventana y de la calle. Entonces, vamos a explicar el funcionamiento. Este circuito, esta parte que están viendo acá, es lo que se llama detector de cruce por cero. Si ven, el circuito detector de cruce por cero necesita un puente rectificador, la resistencia para condicionar la señal que va a entrar al autoacoplador, y luego ya la señal sale por acá. Este circuito, como lo dicen, detector de cruce por cero, lo que va a hacer es detectar cuando el voltaje alterno cruza por el 0 voltios. Como ustedes entienden, el voltaje alterno lo voy a poner en el osciloscopio. Lo voy a poner acá. Déjenme ver si sale, porque a veces no sale. Como dije, las simulaciones de circuito de potencia en Proteus y muchos otros programas no son la gran maravilla. No me va a salir. Pero sí yo puedo hacer un truco para que salga. He utilizado dos canales para representarlo. No hay manera de que salga. Nos vamos a hacer la explicación de forma teórica. El detector de cruce por cero, como ustedes saben, la señal senoidal, vamos a buscar una gráfica en internet, es así, como ustedes ven acá. Pero no me va a permitir ampliarlo. Pero bueno, como ustedes ven en la gráfica, esta es una señal senoidal. El voltaje AC comienza en 0, sube a 110 voltios, llega a 0 voltios, menos 110 voltios, sube a 0 y sigue haciendo el ciclo. 110 voltios positivo, 0 voltios, menos 110 voltios. El circuito detector de cruce por cero lo que hace es que detecta cuando el voltaje AC llegó a ese punto de los 0 voltios. Entonces, esto es lo que va a hacer mi circuito, y vamos a ver cómo se ve esto cuando está funcionando. Fíjense que aquí yo tengo el voltaje en la señal amarilla, es el voltaje AC rectificado. Esta sería la parte positiva y esta sería la parte negativa, pero como se rectificó, ahora va a estar también en la parte positiva. Entonces, si vemos la señal azul, vamos a ampliarla, vamos a poner esto un poquito más ancho. Fíjense, siempre vamos a utilizar esta línea, la línea rosada es 0 voltios. Siempre que el voltaje rectificado toca los 0 voltios, aparece este piquito de voltaje que me lo da el detector de cruce por cero. Fíjense, voltaje positivo, 0 voltios, puff, aparece ese piquito de voltaje positivo que me indica que llegó a 0 voltios. Esto es el detector de cruce por cero. Este circuito me sirve para yo sincronizar todas las señales que van a ir después, especialmente el PWM que voy a generar. Como recuerdan, el circuito se llama control de potencia AC controlado por fase, por PWM control por fase. ¿Qué sucede? Que yo tengo que generar un PWM que esté siempre desde ese punto 0 hasta ese punto 0, que no se pase, como lo vamos a ver en lo adelante. Siguiendo colocando el osciloscopio, voy a colocar este punto acá. ¿Y qué vamos a ver? Observen.
aquí tengo que poner el voltaje bien pequeño. Fíjense. Si ven, no, ahí está muy pequeño. Si ven, yo tengo una señal diente de sierra que se está generando aquí con el capacitor y el triple 5. Fíjense, si yo muevo el potenciómetro, aquí estoy variando el potenciómetro, esa señal de diente de sierra lo que va a hacer es que aumenta. Fíjense que se va poniendo cada vez más grande. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que esa señal de diente de sierra empieza en el 0, ¿verdad? Fíjense en 0, sube y termina de nuevo en 0 y vuelve a empezar. Tengo que hacer que siempre esa señal diente de sierra esté sincronizada con el cruce por 0, y por eso utilizo el circuito de cruce por 0, porque si no, esa señal es bien fácil de generar, pero que esté sincronizada con el voltaje senoidal AC, tengo que utilizar el cruce por 0. Finalmente, vamos a bajarlo, vamos a ver la parte final. En la salida del triple 5 vamos a ver que voy a tener lo que es mi PWM. Ah, pero está muerto. ¿Qué pasa ahí? Vamos a variar el potenciómetro que está al máximo. Bien, sabemos que esto es en vivo. Vamos a resolver por qué el triple 5 no está oscilando. Vamos a ver. Vamos a hacer un cambio. Este capacitor, vamos a ver si lo ponemos más pequeño, de 0.01 microfaradio. Creo que ese es el problema. Vamos a ver. Ah, así mismo es. Vamos a subirle el voltaje al canal de la diente de sierra. Aquí vemos que la diente de sierra se modificó, como vemos. Y a este canal también. Observen ahora que en la salida del triple 5 tengo esta señal cuadrada. Y si yo muevo, fíjense qué está pasando. Si yo muevo el potenciómetro, ¿qué está pasando con la señal cuadrada? Se ha hecho más fina, ¿verdad que sí? Esto se llama PWM o modulación. He modulado el ancho de ese pulso hasta que se vuelva bien angosto. Si muevo el potenciómetro, fíjense ahí, el ancho del pulso lo he modulado y está más angosto, más ancho. Fíjense ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a medida que yo aumento este ancho de pulso, el SCR o los SCR van a controlar mayor corriente, mayor voltaje. No les garantizo que la simulación funcione, porque de experiencia sé que estas simulaciones se explotan a partir de este punto. Voy a bajarle el voltaje a la fuente de voltaje. Lo voy a poner que vamos a trabajar con 24 voltios. Para poner una lámpara y ver si la lámpara regula, si no se explota, porque lo más regular es que en la simulación no lo soporte. En la vida real sí funciona, pero en la simulación es probable que no lo soporte. Y voy a conectar los SCR al neutro acá. Vamos a ver. Ahí empezó, está haciendo algo, está cargando. Fíjense que se ha puesto súper lenta. Fíjense, aquí abajo donde está el mouse, ni siquiera ha pasado un segundo de simulación. Está súper lenta la simulación. Ahora es que tengo no va a simular. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver, aquí dice que está a 12 voltios. Vamos a poner a 24 a ver si es por eso. No va a simular. A nivel de simulación, hasta ahí podemos ver. Ya la parte del control de la potencia la armamos en la mesa, en el protoboard, y le conectamos un bombillo hasta 110 voltios y vamos a ver que va a funcionar de maravilla. Para que si veamos que está simulando, yo puedo hacer una alternativa. Vamos a desconectar acá
los SCR para ver si podemos ver que realmente funciona. Voy a poner la lámpara a 12 voltios y lo que voy a hacer es que voy a buscar un transistor. A mí me encantan los transistores TIP, el TIP 22, un transistor, ahí se aparece TIP 22, no apareció, vamos a ver en transistores, sí, aquí vemos este transistor, este PNP, voy a poner un Darlington. El TIP 120 es un transistor Darlington. Los transistores Darlington se utilizan bastante en electrónica de potencia para manejar bobinas de relé, bobinas de solenoide, entre otros componentes. El TIP 120 que viene en el empaque TO220. Vamos a ver si funciona el experimento. Tiene que funcionar porque no es una cosa súper complicada. Como siempre, una resistencia a la base del transistor. Vamos a ampliar esto para que se pueda ver mejor. Una resistencia a la base del transistor y luego lo conecto a la salida del triple 5. Una resistencia de 1 kilo porque quiero que el transistor llegue a saturación, pero para que se vea más estético esto lo voy a poner acá arriba. Voy a conectar la lámpara 12 voltios al transistor y al transistor le voy a poner el emisor a la tierra. Denme un momentito. Denme un momentito. Bien. Entonces, a la lámpara le voy a poner los 12 voltios. Vamos a poner una fuente nueva por acá para no hacer un alboroto de cables en la simulación. Mi fuente 12 voltios. Y pongo aquí 12 voltios. Vamos a ver qué me dice la simulación. Fíjense. Ahora sí podemos ver que la lámpara está encendida, ¿verdad? Porque es que cuando trabajamos con la parte de potencia, ya aquí los cálculos del simulador se vuelven casi locos. Entonces, fíjense que no está encendida a tope, está encendida un poquitico. Fíjense. A medida que voy variando, ¿qué va pasando con la lámpara? Es como que se va, fíjense, se está apagando cada vez más. Esto es lo que hace la modulación por ancho de pulso. Fíjense que cada vez está más pobre. Lo pueden ver ahí, ¿verdad que sí? Pueden abrir su micrófono y pueden dar su opinión ya que estamos acabando. Fíjense que ya ahí la lámpara ha encendido muy poquito y se ve que está alumbrando bastante, muy poco. Ahí ustedes pueden ver que estoy haciendo la simulación con voltaje DC. Pero ahora se me surge la idea de que yo puedo hacer la simulación con voltaje AC. Y voy a hacer el experimento. Fíjense ahí que yo estoy variando la intensidad a medida que aumento el ciclo de trabajo. Vamos a ver, vamos a modificar este circuito. A mí me gusta mucho la electrónica de potencia y me gusta trabajar con voltaje AC, voltaje de hombre, como digo yo a veces. Estas lámparas son de la lámpara que podemos comprar en cualquier repuesto, que valen 10 pesos. Voy a utilizar para ver el funcionamiento del SCR uno solo, no dos. Voy a eliminar este y este señor. Estoy en una conferencia. Disculpen, un imprevisto. Estos bombillitos pueden soportar voltaje AC o voltaje DC, cualquiera de las dos. Para simplificar,
Voy a buscar una fuente así, otra más. Aquí está la fuente AC. Y vamos a ver si él me permite. Quiero ver si es posible. Aquí, acá, conecto acá y este punto lo conecto acá. Aquí le voy a decir que el voltaje van a ser 12 voltios y que la frecuencia es la misma frecuencia de la red eléctrica de nuestra casa, 60 Hz. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué hace, vamos a ver si no se explota, vamos a ver. Está simulando, vamos a ver si puede regular. Ahí se explotó. Eso, todas estas alarmas que quisieron decir que hubo un cortocircuito. Esto es porque a veces no da la simulación. Vamos a intentar con esta fuente. Vamos a intentar con esta fuente, hay que duplicarla y la colocaré acá. Entonces ya estoy finalizando. Le daré unos cuantos truquitos porque este circuito, miren, es sumamente interesante. Yo puedo hacerte un cargador de batería utilizando este circuito. Vamos a ver. No, se explota. No hay manera de ya simular esta parte de potencia. Importante, esta partecita de aquí, esta partecita es lo que se conocería como el control de potencia. Y me equivoco, porque es esta partecita acá. Toda esta partecita sería lo que nosotros conoceríamos como control de potencia. La parte de potencia sería acá. La parte que va a manejar la mayor gran cantidad de voltaje y de corriente. Entonces ahí vemos en este circuito las dos etapas, la parte de control de potencia y la parte de potencia. Entonces este circuito tiene muchísimas vertientes. Si yo restablezco todo, yo pudiera con este circuito hacer otro circuito de electrónica de potencia que sería un cargador de baterías. Yo puedo hacer, van a ver, si yo busco, esto hay que quitarlo, todo esto. Si yo coloco los dos SCR de esta forma, coloco los dos gates así y coloco la resistencia, hay que ponerla que no moleste aquí, y conecto esto acá. Luego vamos a buscar los diodos. Hay que escribirlo en inglés, diode. Si yo hago esto, coloco entonces dos diodos así. Se parece mucho a un puente rectificador. De hecho, se llama puente rectificador controlado. Me falta. Entonces, reconecto esto y busco la fuente de voltaje. Si le pongo, esto me molesta realmente. Vamos a moverlo un poquito más para acá. Si yo hago esto, le pongo aquí 110 voltios por este punto. Este sería la línea, este sería el neutro. Entonces yo puedo, vamos a buscarlo para señalizar todo bien. Vamos a señalizar para que me entiendan. Este punto me va a entregar un voltaje positivo. Este punto me va a entregar un voltaje negativo o
0 voltios. Este punto va a ser la línea del neutro de voltaje AC, de voltaje alterno, 110 voltios. Puede ser 110 voltios. También podemos utilizar un transformador a 24 voltios. En este caso tiene que ser un transformador a 12 voltios. Y aquí vamos a voltear esto. Aquí va a ir la línea del transformador. Y aquí le pondríamos la amplitud 12 voltios. Entonces, con este circuito positivo y negativo acá, ese voltaje positivo, si se lo ponemos a una batería, ustedes van a poder cargar una batería, de esa batería de plomo ácido que utilizan los inversores, la van a poder cargar utilizando este circuito. Hay que ponerle la conexión que iría como por acá. Entonces ya el circuito funcionaría perfectamente como un cargador de batería. Y podríamos nosotros hacer un cargador. Sería un cargador medio primitivo porque no regularía la carga, la corriente. Y básicamente solamente sería un voltaje ahí hasta que se cargue la batería. Entonces, señores, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Espero que esta clase les haya servido, les haya gustado sobre todo. Pueden abrir sus micrófonos y podemos iniciar la sesión de preguntas y dudas con respecto a la clase que vimos y los temas que vimos. Entonces quiero escucharlos a ustedes. ¿Sí? Hay preguntas, dudas con respecto al SCR, al circuito que vimos, al Proteus, dudas con respecto a la simulación. No hay dudas. Parece que no hay dudas o están durmiendo todos. No, no hay duda. Bien. Ok. Entonces, miren. Es importante que sepamos que próximamente viene lo que es la reapertura. Esperemos que Dios pase la mano y que podamos reintegrarnos lo más pronto posible. Quiero decirles que cuando nos reintegremos, cuando vayamos y podamos volver a coger clase de forma presencial allá en Infotep, debemos y vamos a tomar todas las medidas para que ustedes se cuiden y nos cuidemos a los otros. Un plan que tengo, que ya lo veremos en lo adelante, va a ser que vamos a fabricar viseras, que son el protector, la pantalla que nos ponemos, que se ponen los doctores en la cara, para que podamos trabajar más tranquilos y hacer las prácticas allá en el aula. Es bueno que lo sepan y que nos vayamos preparando poco a poco, porque como se ha escuchado, ya el presidente habló que se va a reaperturar la economía. Esperemos que de aquí a junio, no sé qué fecha exactamente de junio, se abra y podamos volver a tomar clases, pero recordándoles a ustedes que debemos siempre tomar todas las medidas necesarias y cuidarnos, porque hay gente en la calle que no se cuidan ellos, pero sobre todo no cuidan al otro, y es muy penoso, muy crítico que ande gente así, que a esa gente realmente hay que tenerle miedo. Otra recomendación es importante, que si ustedes pueden instalar este programa que es Proteus, lo instalen y aprendan a utilizarlo, ya que a través de Proteus podemos nosotros hacer muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Déjenme compartir la pantalla. Aquí tengo un circuito que creé con Proteus.
Déjeme ver si está todo bien. Sí. Con Proteus. Yo simulé el circuito y luego hice esta parte que es el PCB. Si lo ven, fíjense ahí. ¿Qué tengo? Tengo ahí el prototipo de una tarjeta que estaba fabricando hace un tiempo. Fíjense qué interesante que yo puedo hacer mi PCB, hacer mi circuito y luego, como lo ven ahí, yo lo que hago es que puedo visualizar el trabajo que he hecho. Ya después de ahí, ya sea por el método de planchado o sea por el método de serigrafía o fotorrevelado, puedo hacer la tarjeta físicamente y probarla, montarla donde tenga que montarla y sobre todo, señores, que estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Estamos aprendiendo para uno tener algo con que vivir y poder monetizar nuestros proyectos. Entonces es una herramienta excelente para nosotros hacer proyectos y vamos a enseñarle este también, hacer proyectos y simular. Fíjense acá, este PCB, esta tarjeta la hice con el objetivo de yo corría antes y salía bien temprano, salía a las 5 de la madrugada y por lo general era de noche, bien oscura. Entonces, para que se notara que había alguien corriendo por la calle, lo que hice fue un triple 5 con varias luces LEDs que parpadeaban. Esto lo hice en forma circular, como lo ven ahí. Estos son los LED. Ahí no se ven como LEDs porque son LED de montura superficial, SMD. Y esto yo me lo abrochaba en el pantalón. Yo hice dos. Una me la abrochaba en el pantalón y otro me la abrochaba en la camisa con una pilita de esas redondas a 3.3 voltios. Y los LED iban parpadeando el camino entero. El camino entero iba parpadeando y yo iba corriendo con mi luz parpadeante, mi luz estroboscópica verde, y por lo menos el que iba conduciendo sabía como que había algo ahí, porque varias veces a mí y a mi grupo nos pasaban vehículos que estoy seguro que eran de maldad, bien cerca, casi nos rozaban y nos decían malas palabras, que cogiéramos la acera. Entonces decidí hacer esto con esta herramienta Proteus, que es muy buena, muy educativa, y nos va a permitir hacer muchos proyectos como ese que estamos viendo ahí. Entonces, ¿alguna pregunta o duda con respecto a todo lo que hemos visto en esta sesión? Bueno, si no hay preguntas o si no hay dudas, quiero decirles que ya en lo adelante les avisaré. En el aula virtual iré colocando un cuestionario con respecto a lo que vimos hoy. También le pondré varios videos que serán y hablarán sobre los dispositivos de electrónica de potencia, y también iré anunciando el nuevo tema que iremos a trabajar, que va a ser que sí vamos a poder hacer más cosas. Sé que ustedes solamente están viendo, están observando y aprendiendo, pero ya en el tema siguiente vamos a hacer tareas que ustedes me van a entregar físicamente. O sea, me van a entregar la tarea ya sea por foto, ya sea por video, porque vamos a trabajar con el siguiente módulo. Recuerden que este módulo no lo terminaba yo exactamente, sino que era parte del otro profesor, pero quise refrescar muchos conceptos que hay que entender, esperando que si tenemos el chance y podemos reintegrarnos a la clase, podamos hacer por ahí una práctica de esta como ya vimos, y hacer el circuito funcional, y que ustedes, si quieren llevarlo a la casa, lo hagan en la casa, como ustedes prefieran. Si no tienen preguntas o dudas, y si están bien peinaditos, vamos a prender la cámara para poner la foto de grupo, si es posible. Déjenme comenzar por mí mismo. Vamos a prender la cámara de en la videollamada con el objetivo de darnos un saludo y también despedirnos. ¿Qué les pareció la clase, muchachones?
muy buena, Ok. nutritiva. Espero que siempre me voy a esforzar para que ustedes entiendan y aprendan y que esto les sea muy útil. El que tenga protoboa y sea guapo puede armar el circuito que les enseñé ahí. Claro, que puede subir los circuitos para que podamos practicar. Sí, sí. Lo único malo de este circuito, como ustedes vieron en la simulación, es que es necesario tener un osciloscopio para ver las señales. Eso es lo único malo del circuito, que necesita por lo menos un osciloscopio para poder ver que el circuito funcione físicamente. Eso es para que lo va a armar físicamente. Pero si lo quieren simular, saben que Proteus tiene el osciloscopio, y como vieron ahí, yo voy a subir este video a YouTube, ustedes podrán repasarlo y ir experimentando durante la simulación. Entonces, nada, señores, para mí ha sido un placer haberlo tenido, hacer esta explicación para ustedes y que ustedes aprendan un poquito más sobre la electrónica de potencia. Cabe recalcar, importante, datasheet. Datasheet para todas las piezas, datasheet cuando queremos buscar información. Hay que canteársela por ahí para uno saber los componentes. No hagan como me pasó una experiencia. Compré una pieza, no busqué el datasheet porque el de la electrónica me dijo, no, esa es la pieza, eso te funciona. Me iba a ganar 2.500 pesos. Y al final tuve que con la cara hacia abajo decirle al cliente que el equipo no sirvió. Pero fue que compré la pieza, le puse la pieza al circuito y era un transistor PNP. Adivinen. El de la electrónica me dio un NPN y ni siquiera los pines cabían. Donde estaba la base iba el emisor. Ya ustedes saben. Conecto mi pieza, explotó. Cuando después busqué, leí, el transistor que yo necesitaba era PNP y el que me dieron era NPN, y ya me di cuenta tarde. Entonces eso es importante, ustedes saber dominar el datasheet y ver la figura y que todo esté correcto como debe de ser. Entonces nada, muchachones, quédense ahí fijos, den una sonrisa para la foto. Ahí está. Pues muchísimas gracias, muchachones, espero que sigan con el mismo entusiasmo, espero que sigan asistiendo a esta videoconferencia y que hagan la tarea que asignaré más adelante. Pasen feliz resto de la tarde. Adiós. Gracias, profe, igual. A la orden.